nuestro pastor, Señor, a nuestra pastora, los cubrimos, mi Señor, y levantamos sus brazos como su pueblo, Señor, como un solo cuerpo, Señor, y levantamos sus brazos, Señor, y los renovamos, Padre. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Buenos días, mi hermano. Bueno, vamos a hacer un recuento de lo que el pastor estuvo hablando el pasado, ¿no? Y lo que el Señor ha puesto en el corazón de nuestro pastor para este año. O sea, la prédica del domingo pasado se llamaba Consejos para este año. Y es lo que el Señor le puso, ¿verdad?, en el corazón de nuestro pastor de que tenemos que hacer, de los cambios que tenemos que hacer para tomar bendición, para crecer más espiritualmente como pueblo. Y algo de que me acordaba es que también lo profetizó el Señor a través de nuestro pastor. Y dijo que el Señor profetizó que este año iba a ser un año de gran bendición, que iba a ser un año de gran crecimiento espiritual. Y que lo demás, que es lo físico, venía por añadidura. Y yo me he acordado, ¿no?, de que todo lo que el Señor ha profetizado a través de nuestro pastor se ha cumplido. El año antepasado fue año de jubileo y vimos la bendición, vimos el jubileo. O sea, lo que creyeron, lo que se tomaron de lo que el Señor dijo, o sea, se hizo. El año pasado fue de multiplicación y también el Señor multiplicó en gran manera en todo su pueblo. O sea, y testimonio de eso. O sea, yo puedo decirte que el Señor multiplicó también en gran manera en mi vida, en mi corazón, en lo que Él ha hecho, Señor, para servirle. Y hemos visto que lo que el Señor ha declarado se ha cumplido. Y si este año el Señor declaró que va a ser de crecimiento espiritual y que va a ser de gran bendición, es porque así va a ser. Y yo me pongo a pensar, ¿y qué impide a veces que las cosas que el Señor declare se cumplan? Y somos nosotros mismos. El pastor predicaba el domingo pasado de que este año el tiempo se pasa rápido y que si nosotros no tomamos un tiempo para meditar en las cosas del Señor, vamos a seguir dando vueltas como el pueblo de Israel dio vuelta en el desierto. Y pasaron 40 años en lo mismo. Y entonces que tenemos o sea, que tomar cada consejo que el Señor trae aquí desde el atrio a través de nuestro pastor, porque el Señor lo hace porque nos ama. Y los beneficiados somos nosotros. Entonces el pastor decía que, wow, que paremos, que nos demos un tiempo para meditar en el Señor, de lo que hemos hecho en el Señor, de las cosas que hemos hecho para Él, porque si estamos aquí es porque somos hijos del Señor. Y que meditemos entonces, que meditemos en lo que somos, en lo que hemos hecho, en lo que hemos sembrado, que meditemos en todo lo que el año pasado hicimos, lo que no hicimos, lo que queremos hacer con el Señor, porque si lo meditamos entonces vamos a aprender, decía el pastor, vamos a aprender de nuestras fallas, de nuestros errores, y pedirle al Señor que nos muestre todo eso que necesitamos ver. También dijo que, o sea, el pastor hablaba y el Señor le puso de que, o sea, leímos Mateo 15, donde el Señor le hablaba a los fariseos de que lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, lo que está dentro, no lo que está afuera. Y entonces ahí vemos la importancia de ese cambio que necesitamos y que el cambio sea, o sea, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Que por eso nos debemos enfocar en conocernos nosotros mismos para hacer esos cambios que necesitamos y que este año, o sea, no.
nos aferremos a esa bendición que el Señor declaró, pero que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que conocernos para saber lo que debemos cambiar, lo que tenemos que cambiar. Y como decía ahí, el Señor decía que es lo que está dentro del corazón, no lo que está afuera. O sea, que lo que está dentro es lo que nos contamina, lo que está dentro es lo que nos impide que tomemos bendición. Y el pastor, vuelvo a mencionar de que el pastor preguntaba que cuántos queríamos bendición. Y todos dijimos, sí, todos queremos bendición. Pero no todos estamos dispuestos a pagar, o sea, el sacrificio, ¿no? A pagar lo que vale tomar esa bendición. El Señor, el Señor dio, como decía nuestro pastor, y lo hemos visto y lo hemos leído en la Biblia, el Señor dio a su propio Hijo. O sea, como el amor por nosotros. O sea, y el propósito de todo eso era para que nosotros recibiéramos la bendición del Espíritu. Pero tuvo que pasar a la cruz, que era, ese es el mayor sacrificio, ¿no? O sea, dio su vida para que nosotros recibiéramos la bendición. No fue para Él mismo, fue para nosotros. Entonces, el pastor, por eso, el Señor le puso al pastor de que necesitamos hacer cambio. Necesitamos enfocarnos en lo que como pueblo, como hijos, debemos de hacer. Y decía que somos hijos de luz. Y como hijos de luz, ¿qué es lo que estamos haciendo para el Señor? ¿Qué es lo que estamos, o sea, qué es lo que debemos de hacer más que todo? ¿En qué nos estamos esforzando? O sea, o en qué estamos poniendo nuestro esfuerzo como hijos del Señor, como hijos de luz. O sea, si nos estamos esforzando o poniendo nuestro esfuerzo en las cosas físicas o en las cosas espirituales, en las cosas de Dios. Es como en la antigüedad, ¿no? En la antigüedad, el, lo que el padre hacía se le enseñaba al hijo. O sea, si era carpintero, el hijo aprendía carpintero. Entonces, el hijo venía y ejercía lo que su padre le había enseñado. Entonces, a nosotros el Señor nos ha enseñado muchas cosas. ¿Y qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha enseñado? Y eso es lo que debemos de ver, es esas cosas que el Señor nos ha mostrado acá, que son para nosotros mismos y que tenemos que hacer como hijos de luz. También hablaba el pastor wow, de que lo importante en todo esto, ¿no? Es el amor. De que sin amor es como que no conocemos al Señor, porque, o sea, Dios es amor y nosotros debemos de pedir ese amor, porque si vemos que Mateo decía de que lo que contamina al hombre es lo que está dentro, ahora, si nosotros injertamos en nuestro corazón el amor del Señor, o sea, automáticamente somos sanados de todo lo que nos contamina. Por eso es que es importante que le pidamos al Señor de ese amor para con nosotros, de ese amor para con nuestros pastores, sobre todo del amor por su obra, por su palabra. Y, o sea, y hoy, la palabra de hoy es una continuación de esos consejos que necesitamos para este año, esos cambios que necesitamos hacer, esas cosas que debemos ver como hijos de luz, como hijos del Señor, como pueblo, de las cosas que necesitamos hacer para que podamos tomar bendición. Y vamos a leer Primera de Corintios. Vamos a leer Primera de Corintios 9:15.
el pastor también hablaba de que a cuánto nosotros le hemos hablado del Señor, de que si, o sea, de que si nosotros hemos sido luz para otro, de que si hemos traído, o sea, al Señor o a la iglesia a algún otros hermanos. Eso predicó el Señor también a través de nuestro pastor, de que qué hemos hecho nosotros para Él, de que si le hemos hablado a otro de Él. Y yo meditaba en eso porque la vez pasada el Señor permitió también que les hablara, ¿no? Que predicara aquí y se habló del predicar la palabra. El pastor decía, ¿no? Que cuál es la prioridad del Señor, cuál es lo que el Señor quiere, en realidad lo que le importa al Señor, la necesidad del Señor. Y es salvarnos a todos. Pero que yo podía meditar y que podía ver es que el Señor es el que salva, pero también lo dejó como en nuestras manos, porque depende de nosotros cuánto el Señor salve, porque es a través de nosotros es que la palabra se ha ido llevando a conocer. O sea, hasta hoy nosotros podemos conocer, o sea, hoy, o sea, 2015, 2016, está vigente, ¿no? La palabra del Señor porque otros se esforzaron a llevarla. Y eso es lo que el Señor quiere, ¿no? Que demos a conocer su palabra. ¿Para qué? Para que podamos ser salvos, para que podamos conocer de Él, qué es lo que el Señor quiere. Y lo que el Señor quiere es que estemos allá. Pero vamos a leer lo que aquí Pablo dice en 1 Corintios 9:15. Y dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, no, perdón, 16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Ahí vemos lo que Pablo dice, que nosotros como hijos del Señor, o sea, es una necesidad la que debe haber en nuestro corazón del predicar de Él, de hablar del Evangelio. O sea, ¿y qué es el Evangelio? El Evangelio, o sea, es lo que el Señor, como decía nuestro pastor, ¿no? Este es, o sea, la guía, ¿no? Perdón, perdón. De que el Señor dejó, ¿no? El Evangelio, que es la guía de nuestras vidas, o sea, de cómo vamos a lograr el estar con Él. O sea, la palabra es la guía que el Señor dejó para que estemos con Él. Y a través de llevarla es que podemos, o sea, podemos alcanzar a otros para que otros también sean, para que otros sean salvos. Amén. Entonces vemos ahí que decía Pablo que les impuesta necesidad. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿me es una necesidad el hablar del Señor o solamente vengo para escuchar nada más la palabra de Dios? ¿Y a qué estoy, sabes lo que estoy haciendo aquí? ¿A qué vengo a la iglesia? O sea, y vengo, y nosotros venimos a la iglesia es para tomar instrucción. Es como cuando uno va a la universidad, ¿no? Y, y el maestro nos enseña para que nosotros ejerzamos lo que está enseñando, ¿verdad?
Y entonces a eso es lo que nosotros venimos a la iglesia, a tomar instrucción, a tomar conocimiento para que eso mismo que nosotros aprendemos se lo demos a otro. Y el pastor siempre ha enseñado de que nada de lo que nosotros tomamos nos pertenece. Todo lo que nosotros tomamos es para dárselos a otro. Porque esa es la prioridad del Señor, de que alcancemos a otro. Y Pablo lo entendía perfectamente y decía que era su necesidad. Y volvemos a leer lo que dice. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme. Ahí vemos que es para nosotros, es para los demás, no es para nosotros mismos, no es para decir, wow, soy cristiano o yo conozco del Señor, no, o sea, si conocemos del Señor, vamos entonces a hablar del Señor. Dice, para gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Wow, Pablo tenía temor el de no hacerlo. Y nosotros, o sea, preguntémonos, si nosotros no lo hacemos, o sea, ¿hay temor en nosotros el no hacerlo? ¿O simplemente no tenemos esa necesidad? En la palabra siempre dice el Señor de que debemos de cuidar su palabra con temor y temblor. Vamos a continuar leyendo, dice. Pues, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Aquí vemos que Pablo se dio completamente, o sea, él mismo. Y el pastor hablaba en la prédica pasada de que todavía hay egoísmo en nosotros, en que venimos y solo le pedimos al Señor. Solo le pedimos para nosotros, solo sabemos por nuestra necesidad. Mientras que aquí vemos claramente que Pablo, o sea, se dio por completo él mismo, o sea, se dio a todo lo que él era. Se dio todo lo que él pensaba, lo que él sentía. Y eso es lo que nosotros tenemos que adoptar y ver eso que Pablo hizo para que lo implementemos en nuestra vida, que no haya nada de egoísmo, que cedamos y que muramos a mismo para que no pensemos en nuestra necesidad, sino que la necesidad es de llevarle la palabra a otros hermanos. Y si nosotros entendemos esa necesidad, ahí se quita todo egoísmo. Porque ya no pensaría en mí, sino que pensaría en mi hermano, en que todavía no lo conoce. Si yo lo conozco al Señor y yo he visto su mano, yo he visto todo lo que Él ha hecho en mi vida, y yo no lo muestro, y yo no lo hago, no se lo enseño a otro, no le hablo lo que el Señor ha hecho en mí a otro, es porque todavía hay egoísmo en mí, en mi corazón. Y por eso es que hablaba el Señor pasado de que lo que está en el corazón es lo que contamina al hombre. Y una de esas cosas es el egoísmo. Vamos a seguir leyendo. Y decía, ¿no? Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los sin ley. Yo meditaba en este versículo y wow, Pablo no le importó hacerse como fuera.
porque entendía el propósito de su vida, entendía que él necesitaba hablarle del Señor a quien más pudiera. Entonces Pablo decía que él ya no estaba bajo la ley, pero que aún así caminaba o se hacía como que si estuviese la ley, pero no estaba bajo la ley de Moisés. En aquel tiempo la ley, o sea, Pablo cuando se convirtió al Señor, Pablo se dio cuenta de que la ley, decía el pastor nos ha enseñado, de que la ley mata. O sea, y que nosotros ya no estamos bajo como el Antiguo Testamento, que era solamente la ley. Ahora nosotros estamos bajo la gracia. Y aquí Pablo lo recalca porque esa es la ley de Cristo. Y esa es la ley que tiene que haber en nuestro corazón, que es la gracia. Y ahora, y antes, cuando estaba la ley, ¿qué es lo que motivaba a los judíos? ¿O qué es lo que hacía que resguardaran la ley? Era temor. O sea, temor en el que, wow, si yo hago esto, me pasa esto. Más lo que tiene que haber en nosotros es amor. Porque ya no es, la salvación ya no es por la ley, sino que es por la gracia del Señor. Y entonces, si yo tengo, por eso el pastor recalcaba que es muy importante el amor, porque a través del amor es que yo puedo tener agradecimiento primero con el Señor y entonces, habiendo amor en mi corazón, yo puedo, wow, hablarles a otro de lo que el Señor ha hecho en mí. No es por temor, no es porque, no es por temor, es por amor a Dios. No es a mí mismo, sino que es por amor a Dios. El Señor se dio completamente, o sea, murió en la cruz por nosotros por amor y lo hizo para nosotros. Amén. Entonces ahí vemos que dice Pablo que ya no está, o sea, bajo la ley, sino que está bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Dice ahí, para hacerme copartícipe de él. Si nosotros anunciamos el Evangelio, somos parte de Dios. Y ese es el plan del Señor, que anunciemos el Evangelio. Por eso Pablo dice, ahí somos copartícipe de él. Y ese, o sea, y el mayor ejemplo, ¿no?, que el Señor nos dio fue Jesús. Jesús predicó del amor, predicó de lo que el Señor iba a hacer en nuestras vidas, o sea, y murió por eso. Y resucitó y está con el Señor, está sentado con el Señor. Entonces, si nosotros nos enfocamos en lo que tenemos que hacer, o sea, en las prioridades del Señor, que es la palabra, que es el anunciar el Evangelio, estamos siendo copartícipe con Él. Porque ese es el propósito de nosotros en nuestra vida. Por eso es que venimos aquí, para que nosotros hagamos esos cambios para poder alcanzar a otro. O sea, si entre más nos tardamos en nosotros, o sea, en cambiar nosotros, sí, el Señor va a hacer la obra con o sin nosotros. Pero qué bendición, ¿no?, que seamos parte de esto. Qué bendición que nosotros nos ajustemos para que otros conozcan del Señor. Porque aparte de que nuestro hermano es bendecido, nosotros también somos bendecidos. Y por eso dice la palabra, ¿no?, que y siempre nos enseña que como pueblo, su bendición es mi bendición, dice, y mi bendición es tu bendición. Todos somos un cuerpo. Y el pastor decía, ¿qué hace el cuerpo sin un dedo? O sea, mi mano se beneficia de ese dedo, pero si el dedo se corta, el más perjudicado es el dedo. Pero, wow, si soy partícipe y soy parte del cuerpo, tanto como el dedo y el cuerpo se benefician y toman la bendición. Vamos a seguir leyendo.
Dice el 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, mas a la verdad para recibir corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ahí Pablo hace un ejemplo de las carreras que se hacían antes, ¿no? Y que todos, o sea, corren por algo. Y el pastor decía, ¿no? Que esto es una carrera contra nosotros mismos. Y que tenemos que correr como que si ya la ganamos. No correr por correr, sino que teniendo la seguridad de que ya el Señor nos dio la victoria. O sea, y la victoria que el Señor nos da es que alcancemos a otro, que podamos llegar al final. Esa es la victoria que nos da el Señor. Por eso dice ahí, ¿no? Que aquellos que corren, o sea, tienen corona corruptible, más la de nosotros es una incorruptible. Y el pastor preguntaba, ¿cuánto le hemos hablado a otros hermanos? Y esas son las coronas que nosotros le vamos a entregar al Señor cuando estemos allá arriba con Él. De esa corona es la que habla la palabra. Cuando por nosotros alcanzamos a otros hermanos. Esa es una corona. Y eso es lo que nosotros le vamos a entregar al Señor como ofrenda, no otra cosa, no es nuestra vida, no es nosotros mismos. Es lo que nosotros, a través de nosotros el Señor hizo para otro hermano. Por eso es que no debe haber nada de egoísmo en nosotros, pero sí amor. Por eso es muy importante entendernos que el amor que debe haber dentro de nosotros para la obra del Señor, para llevar la palabra. Amén. Y dice, así que, perdón, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y vemos ahí que dice Pablo, ¿no? Que él corre no como a la aventura, o sea, no es como que estamos haciendo ejercicio o que estamos simplemente disfrutando del paisaje, no. O sea, es una carrera donde tengo que esforzarme, es una carrera donde tengo que dar todo de mí mismo para poder alcanzar la meta. Y también dice que de esa manera peleo, no como quien golpea el aire. O sea, si hemos visto el boxeo, ¿quién es el que gana en el boxeo? El que golpea más. Entonces, si el Señor nos da la certeza, ¿no? De dar el target, eso es lo que nos hace que alcancemos las metas. Ahora, ¿y el target cuál es? Es nuestro hermano. Es el que nosotros le hablemos a nuestro hermano y que la palabra llegue a su corazón. O sea, no andar como peleando en el aire. Más bien dice Pablo ahí, ¿no? Que golpeo mi cuerpo, o sea, que él se doblega a sí mismo. Para entonces, ¿para qué? Para que otros reciban. Y es una lucha contra uno mismo. Por eso el pastor decía y el Señor decía el domingo pasado que tenemos que conocernos nosotros mismos para ver qué es lo que nos atrasa, qué es lo que nos impide que crezcamos espiritualmente, que
que alcancemos a otro. Y de nosotros depende, y este año el Señor lo profetizó que va a ser de gran bendición espiritualmente. Pero tenemos entonces que ponernos las pilas, ¿no? Para, como diciéndolo culturalmente, en vernos nosotros mismos y qué es lo que me impide que yo hable a otro del Señor, que yo trabaje para el Señor, que yo haga más para el Señor, si el Señor ya hizo todo por mí. Y pienso que eso es lo que el Señor ha puesto, ¿no? en nuestro pastor, de que, wow, si todos juntos miramos la necesidad y la prioridad del Señor, todos juntos vamos a crecer. Todos juntos nos vamos a doblegar a nosotros mismos para bendecir a nuestro hermano con amor, o sea, dándole de lo que el Señor ha dado en nosotros. Y eso es lo que debemos de tomar para este año. Y eso es lo que y eso es lo que el pastor hablaba, de que meditemos con el Señor. ¿Qué es lo que estamos haciendo para el Señor? ¿Cuánto hay de nosotros mismos, no? ¿Y cuánto hay del Señor en nosotros? Entre más haya de nosotros mismos, más egoísmo, menos entonces yo voy a hablar del Señor, menos voy a dar para otros lo del Señor. Y eso es lo que dice Pablo, o sea, sino que golpeo mi cuerpo. Tenemos que entonces doblegarnos, rendirnos a nosotros mismos para que el Señor obre en nosotros. Y entre más nosotros estamos dispuestos a abrir nuestro corazón para ese cambio, el Señor más nos va a usar. Pero, o sea, tenemos que hacer de nuestra parte. Por eso dice Pablo, o sea, vamos a correr como que si de verdad vamos a ganar, o sea, como que si ya tenemos la victoria. O sea, no es correr por correr. Y por eso el pastor decía, no es solamente venir a la iglesia, no es solamente venir los domingos o venir cuando la iglesia abre, ya no, sino que ir más allá. El pastor decía, ¿no? Que ¿dónde está lo extraordinario? Y eso es lo que nos preguntábamos, el Señor, ¿dónde está lo extraordinario? Si todas estas cosas las tenemos que hacer. El venir, el orar por nuestros hermanos, el ayunar, el leer la palabra, todas esas cosas me son necesarias. Y Pablo lo dice aquí, me es una necesidad. No es porque es algo que, wow, estoy haciendo algo extraordinario. No, es una necesidad. Pero para poder ver esa necesidad, entonces tengo que cambiar mi forma de ver, mi forma de pensar, mi forma de sentir, lo que hay dentro de mí. Y eso es lo que va a traer bendición a mi vida. Entre más egoísta y más pienso en mí mismo, ahí no va a haber bendición. Mientras que si entonces yo veo la necesidad del Señor y yo obro para el Señor, eso es lo que trae bendición en mi vida. Y eso es lo que trae el crecimiento. Amén. Y también vemos ahí, ¿no? Que Pablo tenía, wow, una manera, o sea, extraordinaria, ¿no? De que él sabía y entendía lo que tenía que hacer. Y esa era su meta, esa era su prioridad. Y entonces, más bien, dice, no, me golpeo a mí mismo. O sea, yo mismo me tengo que decir, no, ¿qué estoy haciendo? Porque yo necesito hacer esto. Yo necesito servir al Señor. Yo necesito hablar del Señor. Yo necesito darle a conocer
lo que el Señor ha hecho en mi vida y lo que puede hacer en la vida de otro. Y entonces Pablo tenía una disciplina sorprendente. Él se hizo de todo para todos, dice. O sea, porque entendía su prioridad. Entendió para qué fue llamado. Y no le importó él mismo. Era para otro. Era para que el Señor obrara en el que pudiera, en el que lo recibiera. Se hizo judío, se hizo de todo, se hizo como que se andaba sin ley, se hizo como los que no tenían ley, y los que no tenían ley son los gentiles. O sea, y ahí es donde entramos nosotros. O sea, nosotros no estamos en el tiempo de los judíos, ¿no? Pero sí, ahora estamos, por eso decía Pablo, ahora estamos bajo la ley de Cristo, que es el amor, es la gracia. Y por agradecimiento a nuestro Señor, ¿no? Al que nos permitió que estuviésemos hoy aquí, es que nosotros debemos darlo a conocer. Y es a lo que estamos llamados. Entonces, esos cambios, que si nosotros hacemos, como decían otros pastores, hacemos esos cambios, eso va a traer bendición a nuestra vida. Porque ese amor nos llama a honrarlo, a servirlo, a agradarlo al Señor. ¿Y cómo nosotros agradamos al Señor? ¿Qué es lo que le agrada al Señor? ¿El Señor se va a agradar más de nosotros que estemos haciendo lo que Él mandó a hacer, que es darle a conocer su palabra, darle a conocer a Él mismo a otro? No vamos a agradar al Señor con que solo vengamos a la iglesia o con las cosas que hacemos para el Señor. Algo que el pastor nos ha enseñado es que lo que yo hago para el Señor, o sea, como el servir algo en la iglesia, en algo físico, eso no es más importante que el tener una relación con Dios. Y ahora, y si yo tengo una relación con Dios, yo voy a entender cuál es su prioridad. Entonces, debemos de trabajar en esa relación, en ver entonces cuál es esa prioridad del Señor. Llevarle al Señor esas coronas que son el corazón, la vida de otros hermanos. Amén. Vamos a leer Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 4:11. Vemos entonces, ¿verdad? Que ¿por qué es necesario que yo haga esos cambios en mi vida? Es necesario porque la prioridad del Señor es llevar el Evangelio. Y porque somos hijos de luz. Y como hijos de luz, como hijos de nuestro Señor, vamos a hacer las cosas que a Él le agradan. Por eso es que es importante de que hagamos esos cambios necesarios en nuestra vida, que es para alcanzar a otro. Amén. Vamos a leer Primera de Timoteo 4:11. Dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud,
sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Ese es Pablo dándole consejos a Timoteo. Y dice, esto enseña, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. Wow, ahí vemos que tenemos que ser ejemplos para otros. A través de nuestro cambio en nuestra vida, en nuestro corazón, es que podemos mostrar también al Señor. Y cuidar, o sea, lo que hablamos, lo que pensamos, nuestra conducta, dice. Nuestro espíritu, nuestra fe, nuestra pureza, el amor. O sea, tenemos que estar llenos del Señor para que podamos con nuestra forma, con nuestras actitudes, con nuestro caminar, ser testimonio y entonces alcanzar a otro. Por eso es que es importante que nosotros cambiemos. No para nosotros mismos, sino para ser ejemplos para otros. Y vieron que ahí menciona el amor. Sin amor, de nada me sirve. Y ya lo hemos leído en la palabra, que si no hay amor en nuestro corazón, nada de lo que hagamos sirve. Dice, en tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Wow. Vemos ahí claramente, ¿no? Que hay un orden. Hay un orden en el que me tengo que ocupar primero yo de estas cosas, de conocer y implantar lo que el Señor ha enseñado en mi vida para entonces poder llevárselos a otro. Y de entonces, si yo no lo implanto en mi vida y yo no hago las cosas necesarias para yo establecerlo y hacerlo una verdad en mi vida, ¿cómo puedo yo enseñar a otro? ¿Cómo puedo exhortar a otro? Si yo no he hecho esos cambios en mi vida, si yo mismo no me ajusto a lo que el Señor me manda. Entonces, primero me tengo que, dice, ocupar de estas cosas para poder entonces ser ejemplos para otros. Y eso es lo que le aconsejaba Pablo a Timoteo. Si vemos ahí dice, no descuides el don porque te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos. O sea, ahí vemos que necesitamos cuidar lo que el Señor ha puesto en nosotros. Y todos tenemos el llamado de predicar el Evangelio. O sea, el Señor ha dado muchos dones en nosotros, ¿no? Pero de nosotros depende el cuidarlo, el de no descuidarlo, el de no perderlo. El pastor siempre ha explicado de que el Señor nos llena, pero que de nosotros depende de tenernos llenos. Amén. Por eso es algo que no nos costó nada. Lo que sí cuesta es mantenerlo. Y es lo que le dice Pablo, wow, esfuérzate, no, o sea, no descuides el don que se te fue dado. O sea, por eso hay que ocuparnos, ¿no? En el que crezcamos nosotros mismos espiritualmente. Ajustarnos nosotros, lo que hay en nuestro corazón, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de ver las cosas, para entonces ser ejemplo para otros hermanos. Y el Señor
ha hecho muchas cosas en nosotros, pero como decía esa canción, no podemos conformarnos. Si nos conformamos, nos estancamos y entonces ya el Señor no va a mostrarnos, todos los días el Señor nos puede mostrar algo en que cambiar, todos los días. Por eso no nos podemos conformar con lo que somos. Y Pablo lo enseña, que es una disciplina, es algo continuo, es algo constante. Y eso es lo que decía el pastor, es una carrera contra nosotros mismos. Amén. Y ahí lo vemos que dice, ten cuidado de ti mismo. Y eso es lo que decía el pastor, el Señor a través de nuestro pastor el domingo pasado, que es una lucha contra nosotros mismos. Si el Señor ha hecho todo por nosotros, el Señor nos ha dado gozo, paz, todos los dones, ¿no? ¿Qué es lo que, quién es el que hace que nosotros perdamos todas esas cosas? Nosotros mismos. Por eso la lucha es contra nosotros mismos. El enemigo, ¿a quién usa el enemigo para que nosotros perdamos bendición? A nosotros mismos, nuestras concupiscencias. ¿Cuál es el arma del enemigo? Son nuestras debilidades, nuestras fallas. Entonces, quién es el enemigo? Entonces, nosotros mismos. Entonces, de nosotros depende la bendición. O sea, entre más yo cambie, entre más yo me llene del Señor, entre más yo trabaje para Él, sírvale, vea su necesidad, el enemigo ya no va a tener herramientas para robarme la bendición. Y eso es lo que nos enseñaba el pastor. O sea, la bendición está allí. La bendición está allí. El Señor dejó las bendiciones para que nosotros las tomáramos. Pero si por mis concupiscencias, por mi forma, por mi falla, por mis debilidades, yo no puedo ver la bendición, no puedo tomarla. Y eso es lo que, o sea, siento en mi corazón, que el Señor quiere que tomemos todas esas bendiciones. Pero requiere un esfuerzo de nosotros, requiere un sacrificio. Y esa es la resolución que el pastor habla, ¿no? De que tenemos que tomar para este año. De hacer los ajustes necesarios en nuestras vidas para poder tomar todas esas bendiciones. Nosotros mismos somos los que atrasamos en nuestra vida lo que el Señor quiere hacer. Nuestro egoísmo, nuestra falta de hacer, nuestra falta de amor, nuestra falta de disposición. O sea, somos nosotros mismos. Y por eso decía el pastor, ¿no? Y el Señor, de que, wow, lo que contamina al hombre es lo que está dentro del corazón. Y si yo entiendo que lo que está dentro de mí es lo que me roba, lo que me mata, lo que me contamina, el único perjudicado soy yo mismo. Entonces, si yo quiero crecer, yo quiero que el Señor me use, vamos a esforzarnos, vamos a pararnos y entonces tomar la decisión de que, wow, yo necesito cambiar. Y todos los días tenemos que ver que necesitamos un cambio. O sea, la meta es parecernos a Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Pero si yo todos los días me conformo soy, ¿qué voy a recibir al final? Si lo que se va a ir es lo que haya más del Señor en mí. ¿O a quién voy a alcanzar? Si a través del amor del Señor es que yo alcanzo a otro, no con el mío. Entonces, ¿cómo yo puedo ejercer o actuar
con respecto a lo que el Señor me ha mandado. Amén. Entonces es muy importante, ¿no? Que meditemos con el Señor lo que necesitamos como iglesia, como pueblo, como cuerpo. Porque si todos nos esforzamos, entonces el pastor enseñaba esto, ¿no? De que, wow, si todos vamos al mismo tiempo, todos empujamos a la misma vez, entonces el que todavía le cuesta, wow, si hay ustedes han visto en alguna, en la televisión, ¿no? Si a veces han visto alguna estampida o un montón de gente por algún evento de un estadio. ¿Qué pasa con el que se cae? O sea, o se queda ahí, lo pasan encima, o el mismo montón de gente lo arrastra. Entonces, si todos nos esforzamos y hacemos lo que necesitamos hacer, el que todavía le cuesta, wow, lo vamos a jalar. Y entonces ahí es donde viene el crecimiento. Porque somos un cuerpo, si todos nos alimentamos, todos crecemos, todos nos beneficiamos. Amén. Y algo que yo meditaba, ¿no? Que era en eso que decía el pastor, ¿no? El amor. El que yo sienta el que yo tenga del amor del Señor es el que me va a mí a mover a hacer estas cosas. Si, si yo no me lleno de ese amor, o yo no le pido, yo no le clamo al Señor de ese amor, todavía voy a estar dando vuelta en lo mismo. Por eso es que es bien necesario, ¿no? Que nos llenemos de ese amor, de que le pidamos al Señor de que siga transformando nuestro corazón, siga ablandando nuestro corazón, porque ese es el motor de nosotros, el amor al Señor. O sea, está el temor, ¿no? Pero es el amor del Señor. Antes los judíos eran por el temor, por el miedo de que, wow, la ley los condenaba. Ahora nosotros es el amor, porque por amor al Señor, por amor a su obra es que yo voy a hacer las cosas que necesito hacer para que el Señor en su mismo amor alcance a otros hermanos. Entonces, una de las prioridades es que, wow, como decía nuestro pastor, yo ame a mi hermano, yo ame a mis pastores, yo ame mi iglesia, yo ame la obra del Señor. Y miren lo que dice al final, ¿no? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Al final, ¿quién es el beneficiado si hacemos de todas estas cosas? Nosotros mismos. O sea, mi salvación depende también de lo que hago por otros, por mis hermanos. Porque dice ahí la palabra, que si yo persisto en esto, o sea, en el llevar el evangelio, en el cuidar lo que soy, el cuidar lo que hay en mi corazón, esto va a ayudar a que primero salve, ¿verdad? A otros hermanos, a que otros sean salvos, o sea, por Cristo, pero que también, o sea, mi salvación depende de cuánto yo haga también para el Señor. Amén.
Lo que aquí quiere decir, ¿no, Pablo? Es que entendemos, ¿no?, que la salvación es solamente del Señor, ¿verdad? Depende del Señor, ¿no? Porque es por gracia. Pero si entre yo más estas cosas hago, quiere decir que yo me lleno más del Señor. Y entre más lleno del Señor, yo voy a estar entonces con Él, porque cuando al final venga, lo que se va a ir con el Señor es lo que hay de Él en mí. Entonces, si yo hago todas estas cosas y me ocupo de todas estas cosas, eso va a ayudar a mi salvación, porque yo voy a estar más lleno del Señor. Amén. No estoy aquí no que uno mismo es el que se salva, no, sino que entre más yo estoy lleno del Señor para trabajar en su obra, entonces eso es lo que va a ayudar a mi salvación, lo que haya del Señor en mí. Por eso entonces tenemos que vaciarnos nosotros, hacer esos cambios necesarios para que el Señor vaya llenando más de Él. Amén. Vamos a, para terminar, a Efesios 5, 6. Dice Efesios 5, 6. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Ahí vemos claramente, ¿no?, qué es ser hijo de luz. O sea, cuáles son las cosas que tengo que hacer como hijo de luz. O sea, tener en mi corazón bondad, justicia, verdad, todas las cosas del Espíritu. Y dice ahí, comprobando lo que es agradable al Señor. Ahí, en esa parte nos damos cuenta, ¿no?, que esas son las cosas que agradan al Señor. Entonces, si hacemos nosotros cambios necesarios en nuestra vida, es para agradar al Señor. Dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos claramente, ¿no?, que
que tenemos que ser llenos del Espíritu. O sea, y que no seamos insensatos, que aprovechemos bien el tiempo. Por eso el pastor hablaba, ¿no? De que, wow, el tiempo se nos pasa. Y no meditamos en las cosas que le agradan al Señor, en lo que el Señor quiere de nuestra vida. Y se nos pasa el tiempo. Y es verdad, y le digo que yo mismo he vivido eso, que a veces uno dice, no, para después, no, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, y dejamos pasar el tiempo. Y al final no terminamos haciendo nada. Y es algo que también yo le pido al Señor que haga en mí, ¿no? Que, wow, que yo pueda también aprovechar el tiempo, que no deje que el tiempo, o sea, pase y entonces yo no haga las cosas que necesito hacer. Y este año yo sé que el Señor trae grandes bendiciones. Por eso digo que es necesario que aprovechemos el tiempo. O sea, los tiempos son malos. Uno no sabe exactamente cuándo va a venir el Señor. Y si vemos las cosas que están pasando en el mundo, son malas. Son muy malas. Pero entonces, por eso decía el pastor, es una carrera contra nosotros mismos. Entre más tiempo, más perdemos. Y dice que no seamos insensatos, o sea, que atendamos lo que el Señor trae aquí cada domingo. Cada domingo el Señor trae un consejo. Todos los, todos los domingos, todos los días el Señor trae un consejo aquí. Y de nosotros depende si lo tomamos o lo dejamos. O sea, si nosotros tomamos la bendición o no tomamos la bendición. Por eso dice, si somos sensatos o insensatos. Por eso es que es importante, ¿no? De que, o sea, en este año, como decía nuestro pastor, y yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas, ¿no? Pero que atendamos lo que el Señor trae aquí a través de nuestro pastor. Porque eso es lo que va a permitir de que yo alcance bendición. De que yo tome lo que necesito para entonces ser bendecido en mi vida y que el Señor alcance a otros hermanos. Entonces, si yo ajusto todas esas cosas necesarias, yo voy a tomar bendición. Amén. Y si vemos aquí el 19 dice, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, o sea, motivarnos los unos. Y es lo que el pastor hablaba, ¿no? Que del amor, del orar los unos por los otros, del incentivarse los unos por los otros. Y en la palabra dice que seamos como carbones. Si nosotros nos encendemos y nos llenamos, vamos a encender a otro hermano. Y vuelve a repetir, dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No es por fuera, es lo que está dentro, lo importante. Y eso es lo que, con eso empezó el Señor, de que lo que contamina es lo que está dentro. Entonces tenemos que cuidar lo que hay en nosotros. Tomar cada consejo, hacer los cambios que necesitamos, ver las prioridades del Señor, no las nuestras, de lo que el Señor quiere que hagamos como iglesia, como pueblo, como cuerpo. Amén. Bueno, espero que se haya sido de bendición. Vamos a dar gracias, Señor. Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra, por cada enseñanza, Señor, que tú traes en nuestras vidas, Señor. Hoy te pedimos, Señor, como pueblo, Padre, que queremos ser más sensatos, Señor, y atender cada enseñanza que tú traes en nuestras vidas, Señor. Ser hacedores de tu palabra, Señor, y no oidores olvidadizos, Señor. Hoy abrimos nuestro corazón, Señor, para que seas tú, Señor, guiándonos, enseñándonos, Señor, y que todos estemos en un mismo sentido y pensar, Señor, que este año, Señor, hoy creemos, Padre, y nos tomamos, Señor, de esa bendición que va a ser
este año va a ser de gran bendición espiritual, Señor, que tú traes un crecimiento grande para tu pueblo, para tu iglesia, Señor, para nuestros hermanos, para nuestros líderes, para nuestros pastores, Señor. Padre, Señor, no queremos ser piedra de tropiezo, Señor, sino que tú nos uses, Señor, y que tu Padre haga lo que es necesario en nuestras vidas, Señor. Pero pon cada día, Señor, esa disposición, ese amor, Señor, esa obediencia, Señor, en nuestros corazones para hacer todo lo que necesitamos hacer, Señor. Hoy te damos muchísimas gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por cada enseñanza, Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestros pastores, Padre. Nuevamente, Señor, te pedimos que tú los bendigas, Señor, que tú los sanes, Señor. Hoy como pueblo, Señor, en nuestro corazón, Señor, esté el amor por ellos, Señor. Que sea de tu amor, Señor, para que cada día, Señor, podamos ver, Señor, lo que tú, Señor, quieres enseñarnos a través de ellos, Señor. Hoy los bendecimos, Señor. Te pedimos que te lleves todo mal, todo dolor, Señor, todo malestar, Señor, en nuestro pastor, Señor. Renuévale su vida, Señor. Renuévale grandemente, Señor, en lo físico, en lo espiritual, Señor. Y te damos gracias, muchísimas gracias, Señor, por tu amor sobre todo, Señor, porque sabemos que es infinito, Señor, y que cada día, Señor, tú nos amas y tú nos tienes misericordia, Señor. Te pedimos perdón, Padre, Señor, si te hemos fallado, si no hemos hecho las cosas que necesitamos hacer, Señor, como pueblo, Padre. Y hoy te decimos que queremos ser ese pueblo que tú quieres que seamos, mi Señor. Hoy abrimos nuestro corazón para que tú pongas más de ti, Señor, y que cada día menguemos nosotros, Señor. Hoy te damos gracias, muchísimas gracias, Señor. Hoy te alabamos, te bendecimos, Padre, y te damos toda la gloria y la honra solamente a ti.